A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 2 de julio de 2021. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que las torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan en Venezuela en un nuevo informe sobre nuestro país publicado este jueves. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación, reza el nuevo reporte presentado ayer, y agrega que no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021. La funcionaria también aseguró que su despacho documentó nuevos casos de desapariciones forzadas de personas que estuvieron incomunicadas y que las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. Por su parte, José Gregorio y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, se mostraron consternados sobre la actualización del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación al caso de su hijo. Ante la publicación del informe, este 1 de julio, queremos aclarar algunos aspectos del caso. No es cierto que existan 12 militares de la Guardia Nacional acusados. Hasta la fecha, solo están imputados y además en libertad, escribieron en sus redes sociales. Entre tanto, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que lo relatado en esta nueva actualización del informe Bachelet viene a abonar los señalamientos a la dictadura por crímenes de lesa humanidad. Venezuela necesita sanar las heridas, que se detenga la guerra contra sus ciudadanos y celebrar elecciones libres y justas, escribió el mandatario interino en su cuenta en Twitter. En otras informaciones, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, anunció este jueves que aspira a inocular el candidato vacunal cubano Abdala a jóvenes mayores de 18 años en nuestro país en el mes de octubre de cara al próximo inicio de clases, tomando en cuenta que ya se están haciendo ensayos con el componente experimental en Cuba con menores de edad. Para octubre, cuando es bien probable, compañero presidente Díaz-Canel de Cuba, querido hermano, es bien probable que ya para octubre el ensayo clínico en niños y niñas de Cuba esté completo y es probable que podamos empezar a vacunar a los muchachos de las escuelas y los liceos. ¿Se dan cuenta? Vamos a avanzar en un plan, pero un plan perfecto. Señora vicepresidenta, quinto año. Un plan perfecto, por favor. Entre tanto, el dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas y coordinador general de la organización Monitor Salud, Mauro Zambrano, advirtió que los trabajadores sanitarios no piensan inmunizarse con el candidato vacunal Abdala en vista de que no tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y advirtió que no pueden utilizarlos como ratones de laboratorio. Nosotros como trabajadores, obviamente ninguno quiere ponerse esa vacuna. Si tú haces una encuesta en este momento, los venezolanos no se van a poner esa vacuna por el simple hecho de que, bueno, no tiene los estudios necesarios por la OMS. O sea, no nos pueden utilizar a nosotros como quien dice de ratoncitos o por decirlo así, pues como una especie de ver si funciona o no. O sea, tienen que tener los estudios adecuados para que en este caso los trabajadores puedan ponerse la vacuna. Zambrano confirmó que 81 trabajadores del sector salud perdieron la vida producto del COVID-19 en el mes de junio en nuestro país, y el total de fallecidos en el sector sanitario se elevó a 683.
El dirigente sindical advirtió que es necesario un verdadero plan de inmunización que incluya a la totalidad de los trabajadores de la salud en Venezuela. No pueden terminar un proceso de vacunación sin haber vacunado a todos los trabajadores. Esto ha ocasionado, pues, lo que hemos visto, 81 trabajadores fallecidos en el mes de junio, y esto debido a que tampoco se garantiza el material de protección. Es decir, hay un déficit de más del 50% en guantes, lo mismo pasa con el tapabocas, y no se está haciendo la asepsia correspondiente en nuestros centros de salud por falta de material, por ejemplo, como cloro, desinfectante, incluso el mismo jabón. Y bueno, esto ocasiona que muchos trabajadores se contagien, y lo estamos viendo hoy en las cifras, pues. Por su parte, el representante en Venezuela de la Corporación Biofarmacéutica Estatal Cubana BioCuba Pharma anunció el jueves la culminación del estudio con 10.000 personas en Caracas, a las que se les aplicó la vacuna DALA, según lo reseñaron agencias de noticias internacionales. Ese estudio, que comenzó el domingo en un complejo donde se encuentra el Ministerio de Defensa y varios edificios residenciales, es parte de un acuerdo entre el Ministerio de Salud de Venezuela y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba para realizar evaluaciones sobre posibles reacciones adversas de Abdala, agregó Pedro Almenares. En Venezuela, este candidato vacunal tiene autorización de uso por parte de las autoridades de salud, dijo Almenares el jueves en una escuela dentro del complejo Fuerte Tiuna que está siendo usada como punto de inmunización. En otras informaciones, el Banco Central de Venezuela oficialista estaría evaluando una nueva reconversión monetaria a partir del mes de agosto en nuestro país, que consistiría en eliminar 6 ceros al bolívar, según lo adelantó la agencia de noticias Bloomberg. El ente emisor estaría planeando poner en marcha la medida después de que los intentos anteriores de emitir billetes de mayor denominación no resolvieron los problemas creados por la inflación endémica, según 3 personas con conocimiento directo del asunto que no están autorizadas a hablar públicamente sobre los planes. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa, aseguró que una nueva reconversión monetaria no resolverá el problema hiperinflacionario que afecta al país y el régimen de Maduro estaría evitando tomar medidas de fondo para solucionar el desequilibrio fiscal. Lo que hace el gobierno, por el contrario, es retrasar la corrección del problema básico, del problema fiscal. Lo segundo es que, bueno, si ya vimos lo que ocurrió en el 2018 y en el 2008, una reconversión no resuelve nada. Yo aprovecharía que en tu presentación decía que la dolarización habría ralentizado, según algunos, el tema hiperinflacionario, y yo diría que no. Por el contrario, la dolarización transaccional es una consecuencia de la hiperinflación y de la inexistencia de billetes en efectivo y del empobrecimiento de los ingresos de los venezolanos en general, y el paso a utilizar ahorros que estaban en divisas desde los tiempos del boom petrolero. En otras informaciones tenemos que el Banco Central de Venezuela, y en opinión del profesor Balsa, el financiamiento del déficit fiscal es lo que ha producido el problema hiperinflacionario, y advirtió que la pérdida de valor del bolívar ha provocado que deje de ser utilizado como medio de pago o para planificar de cara al futuro en Venezuela. Por eso tú dices, bueno, ahorita con el montón de cero, lo que es un bolívar de hoy es nada comparado con lo que era antes. Bueno, sí, pero hay más de ellos. El problema es que ese medio de pago en la moneda nacional no se puede utilizar en condiciones de estabilidad, en condiciones de planificación para el futuro, de inversión en monedas extranjeras, de importaciones y exportaciones, porque la moneda nacional no se puede utilizar para eso. El problema con esto es cuando alguien supo por ese problema, la solución es dolarizar. En otras noticias, el incendio en la Universidad Central de Venezuela consumió el 25% del techado de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos,
según lo confirmaron los bomberos del centro educativo y el Distrito Capital, que hasta ayer continuaban con las labores de refrescamiento de la estructura. Por su parte, los estudiantes de la UCB expresaron su preocupación por el estado de las instalaciones de la Escuela de Estudios Políticos y advirtieron que la única forma de frenar el deterioro de la infraestructura universitaria es permitir el reinicio de clases presenciales, tal y como lo aseguró el estudiante de Derecho y secretario general de Generación UCBista, Dylan Estrada. Entonces tenemos la bota militar, tenemos la bota de la dictadura que nos aplasta, tenemos la bota del gobierno que quiere mantener esta universidad cerrada y tenemos unas autoridades que no se hacen responsables, que están allá desde la comodidad de una universidad que está pagada, que no está produciendo conocimiento, que no está egresando profesionales que saquen este país adelante en la grave crisis que estamos viviendo. En la comodidad de lavarse las manos, de decir que aquí no pasó nada, que en la EPA no pasó nada. Así mismo dijo Cecilia García Rocha que no se quemó la EPA, que únicamente se quemó posgrado. ¿Cuándo es la primera fuente de ingreso de esta facultad? Pero es que esta vez fue la EPA, pero ¿qué pasa si ahorita se cae el techo de la Escuela de Estudios Políticos por todo el incendio que recibieron ayer? En internacionales, las autoridades en Miami reanudaron las labores de rescate entre los escombros del edificio colapsado en la localidad de Surfside hace una semana. Los esfuerzos de búsqueda se reiniciaron poco después de la visita al lugar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió que el gobierno federal cubrirá los gastos de los operativos y se reunió con los familiares de las víctimas mortales y de las 145 personas que aún permanecen desaparecidas. Mis colegas les dirán que cortamos la burocracia. La única orden que le di a los federales fue que no haya burocracia, simplemente elimínenla, para que llegue a lo que necesiten. Por eso decidimos cubrir, por ejemplo, el 100% del costo de búsqueda y rescate durante los primeros 30 días. No se hace a menudo, pero es necesario aquí, en mi opinión. Y FEMA proporcionará vivienda temporal y otras necesidades urgentes para los sobrevivientes. El Departamento de Estado está agilizando las visas para familiares de otros países, y los hay de América Latina, América del Sur, Europa, Israel. En otras noticias, Colombia registró este jueves 593 muertes por coronavirus, en la que es la primera jornada desde el pasado 20 de junio en reportar menos de 600 decesos diarios, según las cifras del Ministerio de Salud. El país, que atraviesa desde mediados de abril la peor temporada de la pandemia, acumula 107.137 víctimas mortales por la enfermedad y 4.269.997 contagios, con los 28.315 casos que agregó hoy. Ante la reactivación total de todos los sectores económicos, la circulación de nuevas variantes del virus y las aglomeraciones causadas por las protestas de los últimos 2 meses, asociaciones de salud urgen al gobierno a tomar nuevas restricciones para mitigar los efectos devastadores de la pandemia. Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump calificó este jueves de caza de brujas las denuncias de los fiscales contra la organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg. Pasamos a la materia económica. Venezuela se mostró este jueves a favor de la propuesta de alcanzar un acuerdo en la alianza OPEP Plus y aliados, liderada por Arabia Saudí y Rusia, para aumentar el bombeo conjunto de crudo entre agosto y diciembre, pero también dijo extender el mismo hasta 2022. Esta decisión de ir incrementando gradualmente desde agosto hasta diciembre de 2021 es acertada, pero también es una decisión acertada ver más allá de 2021, dijo el ministro de Petróleo del régimen, Tarek El Aissami, durante su intervención virtual en la conferencia 181 ministerial de los 13 miembros de la OPEP sin sus aliados. Los precios internacionales del petróleo caían ligeramente en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $75.15 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $75.73. En los deportes, el tenista suizo Roger Federer, que venció este jueves en 3 sets al francés Richard Gasquet en el torneo de Wimbledon, aseguró que este partido ha sido uno de los mejores momentos del año.
Creo que ha sido un buen partido. Estoy muy contento con ello, junto al encuentro contra Evans en Doha y contra Celik en París. Creo que esté muy bien, dijo el suizo en rueda de prensa. Me he sentido bien físicamente, mucho más relajado, he sido capaz de ganar un tie break y de abrir un hueco en el marcador, que es muy importante porque te da mucha confianza y te permite jugar mucho más liberado. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.